Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Juan. El día de hoy vamos a hablar sobre los determinantes. Página 38 del libro de lenguaje. Para definir los determinantes, hay que precisar que son categorías gramaticales que modifican y precisan el significado de un sustantivo. Por ejemplo, ¿no? Aquella joven me enamoró. La palabra aquella funciona como un determinante. El chico es muy inteligente. La palabra él o el artículo él funciona un determinante. Pues a continuación veamos sus características y así como también su clasificación a lo que se refiere a los determinantes. ¿Qué son los determinantes? Son palabras variables en género y en número. Como sabrás, número es singular, plural y en género masculino, femenino. Palabras variables que necesitan el significado del sustantivo. Necesitan eso, el significado del sustantivo. Y para los cuales los determinantes se clasifican en artículos. Artículos definidos, el, la, los, las. O también el artículo neutro, lo. O también los contractos, al más del. En el caso de los demostrativos es aquello que nos indica distancia. En el caso de los posesivos nos indica posesión. Pero veamos cada uno de ellos a continuación. Si hablamos de artículo, según lo que es la morfología, es la palabra variable que posee accidentes gramaticales, de género y número. Si hablamos de semántico, digamos que el artículo no tiene un significado propio. No es como decir la palabra árbol. Árbol sí tiene un significado. En el caso del artículo el, o la, o los, o las, no tienen un significado. Con respecto al sintáctico, el artículo dentro de la oración funciona como un modificador directo, ya que depende del sustantivo. Si no tuviese el sustantivo, tampoco digamos que sería necesario un artículo. Es de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque no tiene o no admite más palabras. No es como otras categorías. Y aquí, como lo precisamos hace un momento, el artículo definido es el, las, los o las y lo que vendría a ser el neutro, ¿no? Y los artículos definidos, indefinidos son un, una, unos y unas. Esas son las dos clases de artículos que existen, tanto los definidos como los indefinidos. Si hablamos de los adjetivos determinantes, estos a su vez se dividen de la siguiente manera. Los posesivos, aquellos que indican pertenencia o posesión. Mío, tuyo, suyo, mi, tú, su, nuestro, vuestro, suyo también. Si hablamos de demostrativos, indican ubicación o posición en el tiempo y espacio. Si, por ejemplo, está lejos, se denomina aquel, aquella, aquello. Si está cerca, ese, esa, esos y esas. Si está a una media distancia o por su posición, estos, estas, esto y esta. Si hablamos numerales, son aquellos que expresan cantidad. Orden, división, haciendo referencia a los números. Cardinales son los números que conocemos, ¿no? 10, 20, 50. Y si hablamos de ordinales, son aquellos que expresan un orden. Primero, segundo, vigésimo, septuagésimo. Si hablamos de multiplicativos, es aquel que multiplica. Doble, triple, cuádruple. Si hablamos de partitivos, es aquel que divide. Medio, un cuarto, un octavo. Si hablamos de distributivos, es aquel que parte, pero en partes iguales, valga la redundancia. Por ejemplo, acá se determina con las palabras cada y ambas. Pero también hay una palabra que no está contemplada aquí, que es la palabra sendos, que tiene el mismo significado. Entonces, eso es lo que se refiere a los numerales. Y si hablamos de indefinidos,
aquellos que ofrecen una cantidad, pero de manera imprecisa, inexacta. Por ejemplo, algunas, muchos, pocos, demasiado, alguno, digamos que son los indefinidos. Muy bien. Ahora continuemos desarrollando la práctica de clase y todas las actividades relacionadas al tema del día de hoy.